Genial. ¿Ustedes en la parte de anatomía ya dieron sistema nervioso? No, todavía no, ¿eh? Sí, sí, dimos. Ah, ¿ya dieron? Bueno, entonces saben que... O sea, estamos dando como medio en paralelo. sí, es la idea y es lo mejor, ¿sí? Si se organizan la facultad en realidad de dar así los temas paralelamente de todas las materias, es lo más organizado, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, sistema nervioso, darlo desde la embriología, ¿sí? De cómo se formó, cómo se originó, desde la anatomía, es decir, su constitución, ¿sí? Y desde la fisiología, por ejemplo, cómo funciona. Y también de histología, cómo está compuesto también macro y microscópicamente, ¿sí? Bien, hola Ana, recién comenzamos, así que es lo ideal darlo así paralelamente, y si no se lo dan así paralelamente, un consejo que yo les doy, o un tips en realidad, por la experiencia que yo tuve cuando estudié, traté de organizármelo así, ¿sí? Por más que no me lo hayan dado en simultáneo, a la hora de rendir el final, ¿sí? No separarlos en UADP, sino estudiarlo justamente por sistemas todas las materias o todos los temas, porque ya van a ver que, por ejemplo, los temas del final de crecimiento y desarrollo, que son, por ejemplo, ojo y oído, ¿sí? Son temas que se recontra pueden organizar así, ¿sí? Desde cómo se formó, la anatomía, histología, fisiología, ¿sí? Y también, bueno, por ahí le suman lo que es la biofísica y qué sé yo. Así que eso es un consejo, un tips que yo les doy a la hora de organizarse para el examen final, ¿sí? Bien, entonces, ¿saben que el sistema nervioso se lo puede dividir, a modo de introducción, en sistema nervioso central, periférico y sistema nervioso autónomo? ¿Sí? El sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula, o el cerebro y la médula. El periférico tenemos los que son neuronas externas al sistema nervioso central, que después también van a formar los nervios craneales y raquídeos o espinales, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, ahí está mal, no es C, sino S, y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Bien. Ustedes deben haber dado en lo que son las primeras semanas del desarrollo, ¿sí? Cómo se va formando y cómo va evolucionando desde esa unión que es la fecundación, ¿sí? Bien, fíjense, en las distintas semanas tenemos lo que es, por ejemplo, el disco embrionario bilaminar, ¿sí? Es decir, que tiene dos capas o dos láminas, que son el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Y después eso se va desarrollando, pasando a lo que nos compete hoy, que es parte de la tercera semana, comenzando la tercera semana, que es el disco embrionario trilaminar, que es cuando estas dos láminas comienzan a desarrollarse, a proliferar, ¿sí? Y tenemos tres capas, el meso y el endodermo, ¿sí? Entonces, ecto es de lo más externo. Meso siempre es algo que está en el medio, ¿sí? Y endo es lo que está más interno. Entonces, de estas tres capas, ¿qué es lo básico? Estas tres capas van a dar origen a los distintos órganos, ¿sí? Y sistemas. Algo que es muy preguntado en el final es esto, ¿sí? Por ahí si hay alguien de histología o hay alguien de embriología, le preguntan, ¿qué deriva de cada una de estas tres capas? ¿Sí? Que yo se los puse acá, ya van a ver. Acá yo más o menos les puse qué deriva de cada uno, ¿sí? Porque esto es algo que han preguntado en el examen final oral, ¿sí? Si se lo quieren anotar. Entonces llega un momento que nos encontramos en el proceso que se conoce como gastrulación, ¿sí? Es un proceso
que es justamente el desarrollo de este disco germinativo trilaminar, ¿sí? De 3 capas. Que entonces estas capas se van a desarrollar, van a seguir proliferando y van a formar todos los órganos y tejidos, ¿sí? Lo que se llama organogénesis, ¿sí? Formación de los órganos. Acá una imagen un poco más ampliada de lo que está ahí abajo, ¿sí? Fíjense cómo se van desarrollando. Acá tienen otra imagen, ¿sí? Yo les puse varias para que elijan la que a ustedes más les guste. Otro ejemplo que yo les doy de mi experiencia es que en embriología yo lo estudié mucho con lo que es dibujos, ¿sí? Estudié mucho dibujando o tratando de copiar justamente estas cosas, y a medida que iba copiando esos dibujos, trataba obviamente de entender lo que estaba dibujando y toda esa evolución, ¿sí? A mí me sirvió mucho eso, lo que es embriología, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo se van desarrollando, cómo van proliferando las células, hasta llegar a las 3 capas que yo les dije, y que van a dar posteriormente el desarrollo de los distintos órganos, ¿sí? Bien. Como dijimos entonces, el sistema nervioso, ¿sí? Está formado por 3 regiones: sistema nervioso central, periférico y autónomo, ¿sí? Va a comenzar ¿en qué semana? En la tercera, ¿sí? Cuando comienza a desarrollarse el disco germinativo trilaminar, cuando tenemos esas 3 capas, comienza a desarrollarse. ¿Qué pasa o de quién se origina el sistema nervioso central? El sistema nervioso central, ahí les voy a ir marcando, se origina de lo que se conoce como placa neural. No puedo dibujarles, no sé por qué. A ver, a ver, a ver. Bueno. ¿Ustedes ven igual mi cursor? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, el origen, ¿sí? Aparece en la tercera semana. Si le preguntan de quién origina o de qué placa o de qué capa trilaminar se origina el sistema nervioso, ¿de quién deriva? De la placa neural. Exacto, pero de las 3 capas germinativas que dijimos, endo, ecto o mesodermo. Ecto. Endodermo. Bien, del ectodermo, ¿sí? El sistema nervioso deriva del ectodermo. ¿Qué pasa con el ectodermo? Bueno, el ectodermo comienza a engrosarse, ¿sí? Se empieza a engrosar. Entonces, ese engrosamiento es el que constituye la placa neural, ¿sí? Fíjense en el dibujo que tenemos acá a la derecha, cómo comienza a engrosarse, ¿sí? Comienza a engrosarse y tenemos la placa neural, ¿sí? En el centro, por ejemplo, el surco neural. Y vamos a ver que después, ¿sí? Los bordes laterales, que son los que están a este nivel, ¿sí? Acá y acá, a este nivel comienzan a elevarse. Ahora vamos a ver otra proyección, otra imagen, y comienza a elevarse y constituye los pliegues neurales, ¿sí? Miren acá, nosotros tenemos el ectodermo, ¿sí? El primer paso, el ectodermo, que comienza a engrosarse, ¿sí? Acá en el centro tenemos el pliegue neural, comienza a engrosarse. Entonces, van a ver que, por ejemplo, en el paso número 2, ¿sí? Comienzan a aproximarse. ¿Ven cómo hacia el centro estos pliegues comienzan a aproximarse? ¿Sí? La hendidura que está entre estos pliegues se conoce como surco neural, ¿sí? Y fíjense los pliegues cómo se elevan y van hacia el centro, ¿sí? Para cerrarse hasta que queda así, ¿sí? Fíjense, en el centro queda el conducto neural
y tenemos el tubo neural como ya lo habíamos visto, ¿sí? Fíjense acá, el ectodermo, cómo queda cubriéndolo, ¿sí? Ectodermo superficial. Miren, de la placa... Sofi, Sí, ahí mandó Mario un mensaje que dice que si te vas a quedar acá, que él ya desocupó el otro aula, no sé. Como que te preguntemos para él saber qué hacer. Si vamos a usar el otro aula o nos vamos a quedar acá. y ahora nos quedamos acá, ¿sí? Porque ya está grabando y por lo menos los 40 minutos, quedémonos acá y yo cualquier cosa hablo con él. Yo pues no tengo el Dale. celu, no estaba viendo el Yo le celular. Gracias. Bien. Entonces, diferenciamos los pliegues neurales, ¿sí? El tubo neural y la cresta neural, ¿sí? Si volvemos a la imagen anterior, tenemos la cresta neural, el tubo neural, ¿sí? Y los pliegues que se fueron aproximando. Eso es lo que van a ir formando. Fíjense cómo el tubo neural va a ser el que posteriormente va a dar el sistema nervioso central, y la cresta neural va a dar origen al sistema nervioso autónomo o parasimpático y simpático, ¿sí? Bueno, estos pliegues neurales, ¿sí? Como dijimos, ya van a seguir elevándose y se van a seguir uniendo hacia la línea media, aproximando hacia la línea media, como se ve acá, ¿sí? Hasta que se fusionan. No, me da bronca que no puedo dibujarlo. A ver si pongo presentar diapositivas. Y si con esto puedo. Pero qué lástima. Yo que todo el tiempo dibujo. No. Bueno, no hay caso. Sí, el cursor sí, entonces me lo pueden seguir, ¿no? Sí, se ve. Genial. Bueno, entonces estamos en la imagen que está acá, ¿sí? Dijimos que entonces comienzan a elevarse los pliegues neurales, que son los que están acá, ¿sí? Y estos pliegues neurales llega un momento que en el centro se fusionan, ¿sí? Y forman el tubo neural. Esto es un corte transversal y acá tenemos el otro corte, ¿sí? Estas son las dos proyecciones que nosotros podemos ver del desarrollo y que van a explicar lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Qué pasa? La fusión de estos pliegues va a iniciar en la región cervical, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Región cervical es acá. ¿Ven cómo acá ya está fusionado? ¿Lo notan? ¿Ya no hay un surco? ¿Lo ven en el medio? Bien, eso quiere decir cervical, es decir, hace referencia a cómo que sería el cuello, ¿sí? Entonces, se fusionan a nivel cervical. Y después continúa esta fusión en sentidos contrarios, dice cefálico y caudal. Es decir, continúa hacia arriba, ¿sí? Hacia el cráneo, cefálico, o ascendente, es lo mismo, ¿sí? Y hacia abajo, que es caudal, ¿sí? Para llegar a lo que es esto. Miren cómo va progresando esta fusión y dejamos de ver, ¿sí? Este pliegue. ¿Lo notan cómo va progresando esta fusión? Sí. Bien, entonces, de todas formas, hay extremos abiertos, ¿sí? Fíjense que acá, como hay un extremo abierto, y acá caudalmente el extremo abierto. Eso se llaman neuroporos, ¿sí? Justamente, bueno, neuro, porque sabemos que todo el prefijo neuro viene del sistema nervioso, y poro por el poro que se continúa observando por la falta de fusión, ¿sí? Tenemos un neuroporo craneal anterior, ¿sí? Craneal porque es a nivel, o sea, ascendente hacia arriba, y anterior.
o el neuroporo posterior o caudal porque es abajo, ¿sí? ¿Qué tienen que saber de estos neuroporos? Tienen que saber en qué fecha, o mejor dicho, en qué semana se cierran completamente, ¿sí? Fíjense, en el día 25, ¿sí? En el día 25, el neuroporo anterior o cefálico se va a cerrar. En cambio, el posterior o caudal se cierra 3 días después, ¿sí? Eso es lo importante en cambio el neuroporo y ustedes tienen que saber cómo va progresando esta fusión, ¿sí? ¿Pero entendieron entonces la imagen? Sí, re bien. Bien, Sí. perfecto. ¿Estuvieron leyendo la bibliografía que les dio la facultad, que supongo que es el Langerham? ¿La pudieron leer? No, o sea, no es para retarlos, sino es para comentarles algo sobre la bibliografía. No, yo no. Bueno, es media... que yo justamente les hice esta clase, después una vez que terminamos la teoría, les voy a decir, digamos, qué es más o menos lo que toman del sistema nervioso, porque por ahí el libro ese es igual que el que estudian, digamos, gente de obstetricia, por ejemplo, que aprenden un poco más de embriología que nosotros, o gente de la carrera justamente de medicina de obstetricia, ¿sí? Que es un poco más profundo lo que tienen que estudiar. Nosotros el sistema nervioso, lo que toman, por eso vayan tomando nota de lo que yo digo, no es tanto a lo que está en el capítulo de sistema nervioso que les van a dar en la UADP, ¿sí? Así que yo les voy a dar lo más importante. Esto sí es importante, ¿sí? El extremo cefálico, el que está arriba, ascendente del tubo neural, se va a dilatar, ¿sí? Se va a dilatar en 3 porciones, que se van a llamar vesículas cerebrales primarias, ¿sí? ¿Cómo se van a llamar? Bueno, tenemos el cerebro anterior, acá van a ver por qué entonces se llama extremo cefálico o anterior, porque tiene una curvatura, ¿sí? Fíjense cómo está hacia adelante. Entonces comienza a dilatarse y tenemos 3 porciones, ¿sí? El cerebro anterior, el que queda más anterior, es el prosencéfalo, ¿sí? Después tenemos el cerebro medio, justamente, o mesencéfalo. Recuerden que el prefijo meso o mese, ¿sí? Todo eso es del medio, ¿sí? Y por último, el cerebro posterior es el rombencéfalo, ¿sí? Esta imagen está buena, pero ahora les voy a mostrar una un poco más didáctica, ¿sí? De manera simultánea tenemos 2 plegamientos, ¿sí? Que son el pliegue cervical, es decir, a nivel del cuello, en la unión del romboencéfalo y la médula, es decir, a este nivel, ¿sí? A este nivel, porque el romboencéfalo se va a continuar posteriormente con la médula espinal, ¿sí? Y después tenemos el pliegue cefálico, es decir, más arriba, en la región del mesencéfalo, que es esta parte, ¿sí? Bien. Eso es aproximadamente entre la tercera y cuarta semana que se va desarrollando. Hacia la quinta semana, estas 3 vesículas primarias, ¿sí? Van a diferenciarse a 5 vesículas secundarias, ¿sí? Ahora vamos a ver, yo les leo lo que es la parte teórica y después lo vamos a ir desglosando y entendiendo con imágenes, ¿sí? El prosencéfalo, que era el cerebro más anterior, que es este que tenemos acá, esta vesícula, va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. Ahí tenemos 2, ¿sí? Las 2 nuevas. Tenemos el telencéfalo, ¿sí? Y el diencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo no va a tener cambios, ¿sí? Es decir, que la parte del medio
que es esta que está acá, no va a volver a dilatarse secundariamente, ¿sí? Va a quedar como una dilatación primaria. Y el romboencéfalo sí, se divide en dos vesículas más, que son el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí? Metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Por qué es importante estas vesículas? ¿Sí? Bueno, es importante estas vesículas porque posteriormente cada una va a originar una parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el telencéfalo va a formar los hemisferios cerebrales. ¿Sí? El diencéfalo va a formar lo que está por debajo, que es el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿sí? Ahora después vamos a ver un dibujito que está un poco más lindo, ¿sí? Después el mesencéfalo tenemos, por ejemplo, la parte sensitiva, que son colículos anteriores o visuales, ¿sí? Y posteriores o auditivos. Después, por ejemplo, el metencéfalo, tenemos el cerebelo y el puente. ¿Qué más tienen que saber? Y acá el mielencéfalo, el bulbo, ¿sí? Vieron que nosotros tenemos el puente en general, que cómo se divide. Tiene tres partes, el puente. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso en anatomía? El puente cerebral, o también se llama el tronco cerebral, no sé cómo lo pueden haber estudiado. Creo que como protuberancia estaba lo del puente. Eso es una parte. Claro, vos decís mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Perfecto, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Perfecto. Eso es el puente o el tronco encefálico, ¿sí? Que tiene esas tres porciones. Por las dudas no sé cómo se lo dieron a ustedes, pero eso es el tronco, ¿sí? O puente. Entonces tenemos mesencéfalo, tenemos la protuberancia y el bulbo. Entonces fíjense cómo la parte del puente, por ejemplo, proviene del metencéfalo, y el mielencéfalo tenemos el bulbo, que es la parte más inferior. Y después el bulbo, ¿con quién se continúa? El bulbo raquídeo, la parte más inferior de todas. La médula. Bien, con la médula. Miren acá una imagen un poco más linda, ¿sí? Las vesículas cerebrales, esto sí es importante que lo sepan, ¿sí? Tenemos las primarias, como dijimos, y las secundarias, ¿sí? Tercera semana aproximadamente y quinta semana, ¿sí? Prosencéfalo, miren, se subdivide después en telencéfalo y diencéfalo, mesencéfalo continúa igual, y rombencéfalo se divide en dos, teniendo las 5 vesículas secundarias, ¿sí? Y la médula acá como prosigue. Además, ¿sí? Además de que ustedes tienen que saber posteriormente qué estructuras van a derivar de estas 5 vesículas, que además de los órganos o estructuras tenemos dentro de nuestro sistema nervioso central. ¿Es netamente sólido? ¿O qué encontramos por dentro también? O mejor dicho, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Por las partes sólidas? No, ¿sí? No va a Con los circular. ventrículos. Exacto, va a circular por las cavidades ventriculares, ¿sí? Cavidades ventriculares o los conductos del sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la médula, que tiene en el centro. El conducto del epéndimo. Exacto, el conducto ependimario,
que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y ese conducto, ¿sí?, asciende y se va a continuar con cavidades que están a nivel del telencéfalo, a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el romboencéfalo, que es el que le prosigue a la médula, acá, bueno, no tiene tanta nitidez, ¿sí?, pero este sería el conducto ependimario, ¿sí?, de la médula, se comunica, ¿sí?, con el cuarto ventrículo, que el cuarto ventrículo va a provenir de la vesícula, que es el romboencéfalo, ¿sí? Es con quien se continúa. Después, el mesencéfalo y el prosencéfalo va a tener el tercer ventrículo, ¿sí? Va a tener tercer ventrículo y va a tener los ventrículos laterales, ¿sí?, que son los que están a nivel de los hemisferios, ¿sí? A ver, les quiero mostrar uno que se ve un poco mejor acá. Bueno, acá fíjense que esta imagen que yo les pongo, que por más que no me gusta tanto, es la que está en la bibliografía obligatoria, por eso yo se las puse, ¿sí? Fíjense, el telencéfalo va a tener los ventrículos laterales y da los hemisferios cerebrales, ¿sí? El diencéfalo va a tener el tercer ventrículo, ¿sí? El mesencéfalo no se dilata tanto a referencia de las cavidades, sino que forma ¿qué? El acueducto cerebral o de Silvio, ¿sí?, que es el que conecta el tercer ventrículo posteriormente con el cuarto, ¿sí? De hecho, el cuarto ventrículo que posteriormente se continúa con el conducto ependimario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Va quedando claro? ¿Se entiende o no? Sí, re bien. Sí, se va reentendiendo. Genial. La clase de ayer, ¿qué les pareció? La de la facultad, digo yo. Para A mí re mí, bien, o sea, siento que explica re bien la profe en biología, ya la tuvimos varias veces. ¿Quién les dio? Hay una que tiene rulitos y otra que tiene pelo lacio, la que tiene pelo lacio y lentes, no sé cómo se llama. Ay, no me sale. ¿Una rubia? No, es morocha. No sé, capaz que han cambiado. No me acuerdo. Bueno. Bueno, fíjense Ahora acá. busco el nombre y después te digo. Dale. Acá, a modo de resumen, sí, en la quinta semana el prosencéfalo que deriva, el mesencéfalo no se divide y el romencéfalo tenemos esta, ¿sí? Obteniendo las 5 vesículas secundarias, ¿sí? Acá otra imagen, esta es un poco más didáctica, ¿sí? Se ve un poco mejor, fíjense cómo se van subdividiendo. Acá lo mismo, ¿sí? Cómo va progresando. Y esta imagen es la que más me gusta, se ve bien, ¿sí? Las 3 vesículas primarias, las 5 vesículas secundarias y los derivados que vamos a obtener, ¿sí? A nivel de las cavidades, ¿sí? De las cavidades y de la parte sólida o de las paredes, ¿sí? Hemisferio, tálamo, etcétera, ¿sí? Protuberancia, cerebelo, bulbo, ¿sí? Esta imagen es la que básicamente les va a servir como ultra resumen, por así decirlo, de lo que es el desarrollo del sistema nervioso central. Esto es lo más importante, esto es lo más importante, ¿sí? Que ustedes tienen que saber y es lo que les pueden llegar a preguntar, ¿sí? Después, lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, la formación de la médula, o posteriormente los que son los nervios o derivaciones histológicas, no es tan importante, ni tampoco se los van a preguntar, ¿sí? Lo que ustedes sí tienen que saber, básicamente es esto, ¿sí? Lo de las vesículas y cómo o qué derivados van a obtener de ellas, ¿sí? ¿Eso le dieron ayer?
¿Qué le dieron ayer? ¿Escucha? Bien, ahí a vos me respondió. ¿Y hasta qué tema llegaron ayer en la clase? ¿Qué les dijeron de lo que sigue? ¿Le dijeron algo de médula? ¿Le dijeron algo de los nervios, de las células, etcétera? ¿O no? Bien. Vicky, Ana, ¿están ahí? Sí, pero yo tampoco la vi porque me dormí. Ah, pasa. Bien. Bueno. Entonces vamos a ver un pantallazo de lo que es médula, ¿sí? Vamos a ver que se van a desarrollar, van a proliferar algunas células, ¿sí? De esas capas germinativas del ectodermo, provenientes del ectodermo, se van a diferenciar de los que se conoce como células neuroepiteliales, ¿sí? Esas células neuroepiteliales se van a desarrollar, ¿sí? Se van a dividir muy rápido y van a formar lo que es una capa neuroepitelial, ¿sí? Acá en esta imagen, ¿sí? Se ve qué tipo de epitelio es el que vemos acá. Pseudoestratificado. Bien, es pseudoestratificado. ¿Y cómo me lo pueden describir a un epitelio pseudoestratificado? O sea, ¿por qué justamente tiene ese nombre? Porque parece estratificado, pero no lo es. ¿Cuál sería la justificación? ¿Se escucha? ¿Sí? Porque no todas las células llegan hasta la parte apical del tejido, digamos. Entonces Bien, parece, pero no perfecto. es. Perfecto, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Todas las células contactan con la membrana basal, ¿sí? Todas las células están en contacto con la membrana basal, pero no todas las células llegan a la, em, a la superficie apical, como dice Vicky, ¿sí? No todas llegan a la superficie apical. Entonces, eso hace que si ustedes ven esto, haya núcleos en distintos niveles, ¿sí? ¿Lo ven? Un núcleo acá, acá, por arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué le pusieron falso estratificado? Los estratificados, ¿cómo son? Tienen varias capas, ¿no? Entonces, cada capa de células tiene un núcleo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Si tiene varias capas, ¿sí? Cada célula que la forma va a tener un núcleo. Entonces va a haber distintos niveles de núcleos, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Por eso se llama pseudoestratificado, porque vos cuando lo ves parece estratificado, ¿por qué? Porque tiene distintos niveles de núcleo, ¿sí? Hay un núcleo acá, otro acá. ¿Pero eso por qué se forman? ¿Porque hay varias capas? No, hay una sola capa porque todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie apical. Entonces eso hace que, como se ve acá, las células adquieran morfologías distintas. Entonces, los núcleos van a estar a distintos niveles, ¿sí? ¿Lo notan? Como hay núcleos en todos los niveles, pareciendo o simulando varias capas, pero hay una sola, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien.
Entonces, esta capa neuroepitelial forma un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Chicas, se va a cortar, así que después entren a el mismo link, ¿sí? Bien. Estas células, esta capa de células, va a formar, ¿sí? Va a seguir desarrollándose y proliferando, y va a formar las células nerviosas primitivas o neuroblastos, ¿sí? Todo lo que termine en blastos es algo muy inmaduro, ¿sí? Justamente es algo muy primitivo, ¿sí? Entonces, eso seguramente todo lo que sea blastos va a progresar, ¿sí? Y va a seguir formando cosas. En este caso, estos neuroblastos va a dar lo que se conoce como la capa del manto, ¿sí? La capa del manto. Ustedes imagínense, ¿sí? El manto que cubre, entonces, esa capa